Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bodilla queremos darle la bienvenida a esta presentación de curso herido en el Museo de la Natural Historia de José Cerrato. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, José Cerrato, y presentando el libro Pedro Martín y Cintia Ruiz. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, pues buenas noches. Les agradezco mucho que estén todos por acá y pues que a partir de este libro hayamos tenido la oportunidad de reunirnos. Para mí es un libro muy significativo y bueno, voy a comenzar leyendo un pequeño poema, diciendo un par de cosas y después le cedo la palabra a Cintia y a Pedro. Polvo de mariposa. Reportan como defensor a desaparecido de la mariposa monarca. ¿Has visto volar a las mariposas agónicas? Se escapan más allá del rastro de un papalote, erráticas y olvidadizas, armando el vuelo a la desintegración. Reportan como monarca a defensor de la mariposa desaparecida. ¿Has visto caminar a las mariposas moribundas? Extienden las alas para alcanzar el último miligramo de viento. Si alguien la sostiene en sus dedos, las mariposas se retuercen, envolviendo la mano de cenizas. Tras 16 días, hallan sin vida a Homero Gómez González. En 16 días, un huevo puede convertirse en una larva. En 16 días, una larva puede convertirse en un motivo. Quizás has escuchado la muerte de las mariposas, como un muro desladrillándose sobre esqueletos de hojarasca. Se quebrantan con un sonido de otoño. Se escucha el corazón débil, luego un silencio que nace del silencio. Si has logrado percibirlo, aguza más tu oído. Escucharás también, cuando les viene la muerte, que se derrumban con ellas todos los árboles que sostuvieron sus cuerpos, todos los cuerpos que sostuvieron sus árboles. Y bueno, este libro tiene pues una intención irónica también. Hay una búsqueda de pensar el poema precisamente no como un objeto o como un dispositivo de museo, sino como algo susceptible a desaparecer, ¿no? A volverse ceniza. Y lo atraviesa también esta constante pulsión de, pues, una pulsión de muerte, una pulsión de desaparición, pero también la pulsión de vida y de su defensa. Yo quisiera, pues ahora, cederle la palabra a Cintia, que amablemente aceptó decir algunas cosas sobre el libro, leerlo, estar presente en la primera presentación que hicimos, con todo y la lluvia que implicó el día. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues yo quisiera comenzar por agradecer la invitación para presentar este libro. Me siento muy contenta y también muy honrada porque la verdad es que quisiera comenzar por compartirles de una manera muy sincera que es un libro que me retó como lectora en muchos sentidos que espero poder expresarles hoy. Y para empezar, creo que es un libro del que yo salí irónicamente con muchísimas ganas de escribir, ¿no? Creo que no cualquier libro genera eso, sobre todo si hablamos de poesía, es un logro difícil, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí. Creo que cuando salí de este libro pensé mucho y estuve oscilando entre escribir algo para poder expresar todo lo que pensaba y luego decía, bueno, no, me gustaría más un diálogo. Pero bueno, lo que quiero decir en un resumen es que se trató de un reto en todos los sentidos y espero que pues mis palabras puedan reflejar eso. Otra cosa que me gustaría reconocer muy sinceramente es el tema de lo visual en este poemario. Me parece que
lo visual es siempre un medio privilegiado para poder pensar las cosas. Hay poemas plenamente visuales. No quiero decir mucho más sobre eso, creo que es una de esas sorpresas que guarda el poemario y que quisiera compartirles también como una especie de intriga para que se animen también a entrar a este museo. Y bueno, pues me gustaría comenzar por pensar con ustedes varias cosas. Traté de escribir algunas de mis reflexiones, otras más bien quiero dialogarlas aquí, pero bueno, me gustaría comenzar por pensar con ustedes el título, el concepto y los epígrafes de este libro, porque creo que nos dan muchas luces sobre la lectura que podemos esperar. Asistimos al Museo de la Natural Historia. Como voces evanescentes y alternantes nos abren las puertas Federico García Lorca, Fernando Pessoa y Lucrecio, cuyas sentencias dialogan a través de los siglos para recordarnos lo más esencial de la poesía. Enseñar a pensar, entender lo que está oculto. Nos invitan a fijarnos en lo elemental, el pulso que nos mueve, la naturaleza alrededor, las riendas que inadvertidamente fraguamos con la palabra para asir el universo. Con un poco de atención, el lector advierte un reto. La exposición que sobreviene cuestionará nuestro lugar en el mundo, fijará nuestra vista en la dualidad de lo natural y lo artificial, nos mostrará los alcances de la racionalidad que hemos impuesto a la vida. ¿Pero qué es la vida sino un latido intermitente, un fugaz resplandor que contiene la historia milenaria, imposible de condensar en los estantes de un museo? Quizás esta última paradoja ocasiona la herida de la voz poética, que sin embargo se materializa a través de metáforas e imágenes repletas de un impulso vital que lo inunda todo. Advertimos entonces un símil. La poesía es el gesto mínimo de la vida, gesto herido, afectado, pero no por eso menos luminoso. Como segundo punto quisiera compartir con ustedes mi percepción del prólogo, que casi siempre, ¿no?, en las presentaciones de los libros se mencionan como algo secundario, pero me parece que este prólogo es una fortuna para el texto. Antes de adentrarse en el museo, los asistentes, los lectores, reciben de la voz de Lázaro Tello una suerte de folleto de bienvenida. Me refiero al extraordinario preámbulo que nos ofrece el libro, el cual es en sí mismo otro ejercicio poético. Lázaro Tello nos regala en este prólogo la generosa y compleja lectura de otro poeta, y este prefacio se convierte entonces en una pieza que embona perfectamente en la totalidad de la exposición. Las palabras de Lázaro constituyen una guía para los pensamientos que podemos generar en el camino, al mismo tiempo que son una advertencia para agudizar nuestros sentidos, frenar nuestros ojos en los detalles estilísticos de los textos, en el tiempo de los poemas, en la antropología del autor sobre su propia vida. Imposible frenar la lectura luego de la sugerencia del prologuista. Y dice Lázaro, en este libro de José Cerrato nos mudamos del insecto, pasamos por el ave y llegamos finalmente al humano. La poesía es la tentativa de reconstruir ese camino. No hay diferencia entre los reinos, hay un oculto lenguaje que nos une y que aquí se quiere descubrir. Y bueno, en efecto, creo que es algo que se observa a lo largo de todos los poemas. Y me gustaría con esto pasar a otro punto que a mí me parece muy evidente desde el título, que es una suerte de dualidad que recorre todo. José Palacio Cerrato elabora esta obra partiendo de la imposibilidad de encerrar la vida en un cristal, de reducir las cenizas a sangre o a silencio. Sin embargo, el autor nos sitúa en medio de la catástrofe a través de la acumulación progresiva de imágenes, metáforas y sonidos caóticos e infames. La putrefacción de la fruta y la carne se revela a nuestros ojos, la corrosividad de la gasolina y el polvo inunda el aire. Casi podemos tocar las manchas hemáticas en las calles, los cadáveres y restos animales, revivir el asesinato de un activista ambiental. En el seno del desequilibrio ecológico y esencial, el autor realiza una llamada a nuestra conciencia. Y como ejemplo de esto, me gustaría retomar precisamente el poema con el que abrimos esta presentación. Como es notorio, los versos de José oscilan entre lo filosófico, lo poético y lo metalingüístico. Danzamos entre la pregunta por la libertad del ser humano contenida en el vuelo de una mosca, el análisis de lo colectivo en la observación del retrato de una manada y la gestación del poema como un espacio para explicar el ejercicio creativo en sí mismo. Pero aunque los textos nos encaminan una y otra vez al dolor y la desesperación, de la mano de la pulsación herida de la escritura de José Cerrato, nos desviamos de súbito
y reconocemos el poder y los alcances del ímpetu poético. Y en esto me gustaría compartirles un fragmento de un poema que yo disfruté mucho, que se llama precisamente Pulso herido. Pulso a pulso viene la sangre galopando, poco a poco galopando, poco a poco con la sangre y con la furia que me incuba un centinal de vasos rotos, pulso a paso, paso a paso. El sendero más estrecho y paso de la noche me sumerge en la desdicha, y la vida, sentenciando con premura, pasa y pisa mi presente, y reblandece entre mis puños la arrogancia, el furor que crece y crece. Por dentro de mis venas crece y rumia, se desboca y se hace sangre, y el pulso a pulso viene la rabia galopando, como galgo, como bestia desdichada. Y creo que, bueno, tiene también una pregunta implícita que me gustaría hacer aquí para José también, ¿no? Me encantaría que si tienes alguna observación sobre esto nos la compartas, es también una pregunta. Sobre qué pasa con las influencias, ¿no? Porque este poemario está de verdad plagado de influencias y cuando una entra al texto las puede entrever, están ahí, ¿no? Inicié esta observación compartiendo con ustedes que son como voces evanescentes que están ahí. Y me parece otro de los grandes aciertos de la escritura. Todo el tiempo estamos pensando en otros autores, en otros momentos a través de los siglos, ¿no? Eso también creo que es un logro que no cualquier tipo de poesía logra. En un ejercicio análogo al de Álvaro Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, la voz poética restablece la dignidad de la furia. Define la escritura como el goteo de las venas, capaz de sembrar una ética en donde antes había, con suerte, un vacío de la conciencia humana. El autor nos ofrece una ruta sorpresiva, el acto poético como una posibilidad restaurativa. Lo que quiero decir es que, como nudo central de la poética de Serrato, según yo, el arte literario se consagra como una búsqueda y al mismo tiempo una práctica vital, como un punto de encuentro entre lo ético y lo estético. Y en este punto de lo ético y lo estético y la influencia de Pessoa, me gustaría compartirles otro fragmentito. Y dice: te nombro como tormenta y hemorragia en la gramática, yo nombro. Tengo venas como ruido de pisadas de una cebra en plena estepa. Pulso para nombrar, pues el pulso vive en mí tan primigenio. Arterias incendiadas por acordes, arterias como rieles de caballos, relámpagos en páginas llanura, mi sangre que galopa en la palabra. Así, en la aparente simpleza de la dicotomía clásica vida-muerte, el escritor nos revela un resquicio de humanismo, cuyo objetivo será el reconocimiento de la bestialidad del ser humano, la aceptación de su hermandad con el otro animal, su límite como partícula mínima del universo que no puede destruirlo todo. Y digo que, así como el poeta nos señala que el ser humano no puede sujetar la vida en el puño de la mano, también nos deja claro que no puede anularla, porque para el poeta el lenguaje es una infinita posibilidad de engendramiento y creación. La sangre es una gota de rocío, la rabia es una gota de rocío, nos dice la voz poética. Y bueno, con mucho atrevimiento quiero cerrar, al menos por ahora, para también al mismo tiempo cerrar mi visión, pero también abrir el diálogo, con un fragmento en el que creo se encuentra la poética articuladora de este libro para mí. Frente a la barbarie humana que arrasa con su especie y con otras, frente al desasosiego que experimenta la voz poética de cara a las escenas de la vida marchita, el poema florece como celebración de la existencia, como un asco en medio de la penumbra, como el idioma preciso para comunicarnos con la naturaleza y con los otros animales. Impulso herido en el Museo de la Natural Historia, aprehendemos la naturaleza como elemento sine qua non del ejercicio estético literario, como requisito indispensable para hacer de la poesía una actividad más precisa. Y nos dice el poeta: el arte radical de los sonidos, el arte radical de las palabras, el arte radical de incomodar, el arte radical de la sobrevivencia. Entonces, me parece siempre muy llamativo desde la primera presentación que tuviste de este texto que se repetía a menudo estas escenas, ¿no? De la muerte, del caos, de la infamia. Pero para mí, como una lectura personal, fue pues muy bonito
ver que todo el tiempo frente a esos estaba la poesía como un camino alterno, ¿no? Y también como una posibilidad de restituir la vida. Y en eso estriba también la poesía visual que encontramos en este texto. Dejo con esto, espero. Digo, esta exposición estuvo llena de afirmaciones, pero creo que tiene también muchas preguntas implícitas que me gustaría debatir con ustedes y también dialogar con ustedes en general. Muchas gracias. ¿Quieres que...? Sí, yo creo que igual podremos hacerlo un poco más. Bueno, vamos ahora a escuchar a Pedro. Muchas gracias. Sí. Bueno, primero que nada, igual, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Serrato en particular por invitarme. Yo, pues, este libro, sin saberlo, pues al parecer yo lo conocía desde hace mucho porque abre con un poema extenso que es Adoxografía comparada, que ya lo leerán, es el poema inicial sobre las moscas, ¿no? Que tiene Serrato. Y yo recuerdo que era 2019, creo, era 2019 cuando, pues evidentemente más jóvenes, se nos ocurrió hacer una especie como de taller poético, ¿no? Entre varios amigos. Nos llamábamos Hipálage en ese entonces, un poco en honor a la figura retórica, pero también como en esta cualidad de cómo los atributos pueden intercambiarse, ¿no? Cómo nuestras distintas miradas podían interconectarse. Y muy poquito antes de que estallara la pandemia teníamos un proyecto colectivo en Hipálage que era escritura sobre las moscas. Nos pusimos como un tema que nos retara, un tema que no fuera tan prototípicamente poético, ¿no? Y salió lo de las moscas. Y bueno, hace rato nos presentó este poema, lo alcanzamos a ver en el taller. Esta ya es la versión, pues, final, ¿no? Pero yo me acuerdo de un poco la versión previa que revisamos y desde aquella vez me gustó mucho. Y me llamó la atención varias cosas que ya señaló Cintia, ¿no? Sin ir más lejos, el tema de la poesía visual, que también está muy, muy presente en este poema. Por ejemplo, bueno, son un poco spoilers, pero los tengo que mencionar para argumentar mi punto, ¿no? Pero en este poema sobre las moscas, Serrato, digamos que hace de la mosca un signo escrito sobre la página, ¿no? Como podría ser, pues, precisamente la escritura o finalmente un verso. Pero también vuelve a la mosca un signo matemático, ¿no? Como el elemento de una ecuación. Entonces, yo recuerdo que desde esa vez eso me llamó mucho la atención, se me hizo sumamente original. Y era como no solo hablar de un tema no propiamente poético, ¿no? Como la mosca, porque pues, los animales típicamente poéticos que vuelan pues son otros, ¿no? Podría ser, pues no sé, sobre todo el ruiseñor, ¿no? O el albatros, son como los que están más en el canon, tanto inglés como francés. Pero bueno, la mosca, yo dije, bueno, es innovador hablar sobre la mosca, ¿no? Pero finalmente es esta visión externa, ¿no? Del el poeta que contempla al objeto, ¿no? El poeta que subjetiviza al objeto, como se ha hecho siempre en la poesía, pues, tradicional, ¿no? Hay un yo y hay un otro, y al volver eso que se observa a un otro, pues perdemos algo. Pero en el momento en el que Serrato convierte a la mosca, la metamorfosea en signo, para mí este poema es una, pues yo le llamaría la poética del libro, ¿no? En el sentido de que creo que viene, desde mi punto de vista, viene a solucionar o a aportar una solución justo a estas dicotomías
que al menos en Occidente estamos tan acostumbrados a ellas, ¿no? Como yo, otro, vivo, muerto, ser, nada, y en este caso, pues, naturaleza y cultura, que de hecho, pues, José nos pone esa discusión desde el epígrafe inicial del libro, ¿no? El epígrafe de Bernardo Suárez, una de las voces de Pessoa, ¿no? Entre lo natural y lo artificial, ¿no? La naturaleza y la cultura. Porque creo que el problema de la poesía y de la literatura dedicada al mundo animal y al mundo, bueno, en general, al mundo natural, tiende a tener o ha tendido a tener esta mirada que siempre divide en polos opuestos el yo y el otro, ¿no? Lo natural y lo artificial. Sí, yo soy el poeta que contempla y celebra la naturaleza, pero yo soy el civilizado, yo soy la razón, y lo otro es la materia de mi canto, ¿no? Es finalmente esa cosa a la que yo le doy forma, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante la metamorfosis de la mosca en signo. Si pensamos en el signo, ¿no? Como significado y significante, la mosca ya estaría uniendo ambos polos, sería una especie de postdualismo en ese sentido. Entonces, bueno, creo que para aportar a lo que ya dijo Cintia, que me parece, digamos, sumamente acertado. Yo comparto todas las afirmaciones que hace ella, pero para decir algo distinto, pues yo diría que algo que también hace ese rato es intentar solucionar estos dualismos con los que desde lo estético queremos abordar lo natural, entre comillas, ¿no? Y es, pues quizá no tanto cuál es el papel del reino animal en nuestra vida, ¿no? Sino más bien cuál es nuestro papel entre los otros seres, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma. O, por ejemplo, todo el tema de los y las ambientalistas, ¿no? Que han sacrificado su vida por la defensa de los otros seres, ¿no? Creo que también nos pone a pensar un poco, y creo que lo hacen estos poemas, ¿no? De dónde están los límites entre esos otros, que suelen ser los animales, y nosotros, que solemos ser el ser humano, ¿no? Porque yo creo que esos límites son difusos aquí, y que para José, bueno, no solo el ser humano es otro animal, no solo eso, sino creo también que la poesía sería la posibilidad de cohesionar esos dos polos que típicamente están separados, ¿no? La poesía entendido como este signo, que es una mosca, ¿no? O sea, pienso también, perdón un poco si es como desorganizada la reflexión, pero pienso también un poco hilando con todas las intertextualidades que está plagado el libro, intertextualidades que al final son como estas moscas, ¿no? Que se posan sobre el libro. Pienso, bueno, en la figura central de Lorca, ¿no? Sí, los animales y Lorca, pero en particular este concepto de Lorca sobre la metáfora, ¿no? Que él solía decir que la metáfora es este salto ecuestre que da la imaginación. Creo que ese salto ecuestre que da la imaginación, que también está el tema animal, ¿no? Y lo ecuestre, podría ser ese intento de unir ambos mundos que hace José, donde el salto ecuestre sería su propia escritura, ¿no? Donde creo que creo que ese rato no se piensa aquí como el poeta observador, por eso nos dijo al inicio, ¿no? No es un museo, no están aquí muertos los animales, ¿no? No son taxidermias, sino como quizás una relación interespecies, así me gustaría pensarlo, ¿no? Un conglomerado vital de agencias vivas, y que dicho, o sea, eso dicho así, ¿no? Quizá puede sonar muy técnico, pero que encarnado en la palabra poética, creo que es un poco lo que tenemos en este libro, o así fue como yo lo leí. Y entonces,
pues sí, me remonto a aquellas noches de 2019, cuando pues nos impusimos este tema de la mosca, ¿no? En nuestro taller. Y bueno, creo que esto fue mucho más allá, ¿no? De lo que alguna vez pensamos. Y también digamos, siento un sentimiento muy hermoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que aquellas moscas que revisamos en su momento estén ahora aquí, ¿no? Entre nosotros. Además, como encabezando toda esta posibilidad que nos está regalando Cerrato. Y vuelvo a los versos que ya citó Cintia, ¿no? ¿Qué nos asemeja a poetas y a moscas, ¿no? El arte radical de los sonidos, el arte radical de la palabra, el arte radical de incomodar y el arte radical de la sobrevivencia. Muchas posturas actuales, justo de defensa del medio ambiente, nos dicen, no podemos sobrevivir si no es mediante una colaboración interespecies, ¿no? Ya no se trata del ser humano salvando a los demás. Tiene que ser un acto colaborativo interespecies. Y por eso es que duele tanto la siguiente parte, la parte central del libro, que es la muerte del cuidador de las mariposas monarcas, ¿no? La muerte de todos los ambientalistas, sus asesinatos, porque pues nos demuestra que somos incapaces de pensarnos, creo yo, como especie. Yo creo que ahí está el gran problema antropocentrista que Cerrato desde la poesía, desde un lugar alternativo, intenta como darle la vuelta, ¿no? Y es que por toda la construcción moderna occidental, etcétera, siempre nos pensamos como cultura humana, nos pensamos como sujeto humano, pero nunca nos pensamos como especie. Si nos pensáramos como especie, pues este arte radical de la sobrevivencia estaría presente en todas nuestras actividades, ¿no? Y entonces creo que la poesía de Cerrato, en última instancia, para mí este libro es un reclamo, interespecies social, pero de una sociedad que va más allá de lo humano, ¿no? Para decirnos, tenemos que pensarnos y tenemos que imaginarnos y tenemos que cantarnos, bailarnos, volarnos, etcétera. Tenemos que ser algo más que la cultura humana. Tenemos que ser una especie humana, ahora que está al borde de su desaparición, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que he dicho me lleva un poco a preguntarle a Cerrato sobre todo dos cuestiones, ¿no? Por un lado, para ti, ¿cuál es el papel de la poesía, o de tu poesía más bien, en este diálogo interespecies, ¿no? O sea, ¿qué puede decir la palabra humana a todas las palabras no humanas que están aquí reflejadas en el libro? Y por otro lado, algo que me importa mucho es, tú tienes una doble formación, eres filólogo, escritor, pero también estudiaste Derecho y sabes mucho de la defensa de todas las vidas, ¿no? Entonces, ese es un discurso central en este libro, el del derecho humano y no humano, ¿no? Entonces también me gustaría que nos platicaras sobre tu mirada justo no literaria, pero que está inserta en el discurso poético, y que eso nos habla de una interdisciplina. Creo que finalmente es una metáfora de esta misma interespecificidad de la que estoy hablando. Entonces, bueno, esas son es mi lectura general del libro, sin hacer tantos spoilers, y para abonar la discusión y sobre todo para que nos compartas tu visión, José. Pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Cintia. Pues me parece que a veces
frente al texto, hay ocasiones en que me siento plenamente en control de lo que estoy escribiendo y en otros momentos, pues, evidentemente se va más allá. Y creo que en la experiencia de este poemario, precisamente me sentí así, muy fuera de control de algunos detalles del libro. Y creo que eso responde también un poco a lo que han dicho tanto Cintia como Pedro, como esta salida de sí, de convertirse en un otro, pero no nada más en pensar en el otro como en el otro sujeto ni en el otro animal, sino en el absolutamente otro del que hablaba. No sé, por ejemplo, la filosofía de la dependencia, el pensamiento de la liberación, etcétera, ¿no? Ese que es extremadamente otro, que de pronto no se puede conceptualizar, que de pronto no se puede pensar, o al menos no con las herramientas del raciocinio, de la razón instrumental, y necesita otras estrategias también para volverse hacia ello, para volcarse hacia ello. Entonces me parece también muy, muy interesante que hayan, y eso me satisface enormemente, que hayan observado eso que trataba también de comunicar en cierto sentido, y si no de comunicar, también de poner en juego. Sí, efectivamente creo que el museo, en una de sus tantas posibilidades, es una edificación de la barbarie, y creo que en este punto, respondiendo un poco la segunda pregunta de Pedro, y haciendo anotaciones al calce de lo que ya mencionaba Cintia, pues aquí el museo está funcionando como un dignificador de las otredades, ¿no? Y de las otredades animales y de las otredades humanas. Y por eso mismo decía yo al inicio que no podemos pensarlo como un museo como tal, sino en esa aspiración que en algún momento tuvieron los museos como instrumentos dignificatorios, ¿no? De la memoria, del recuerdo, de la conservación, etcétera, ¿no? Yo cuando era niño, francamente, sí disfrutaba muchísimo estar en los museos de historia natural. Creo que los recuerdos más hermosos que tengo con mi familia son precisamente visitando los museos de historia natural, pero llegó un momento en el que eso me hastió y me dolía, ¿no? También saber que solamente íbamos a poder, por ejemplo, ver ciertas especies en vitrinas, y encontrarme, por ejemplo, en Chile, expuestos cadáveres humanos, ¿no? Pues está, por ejemplo, el poema del niño de Arica, ¿no? Que a mí me cimbró tanto esa experiencia. Y bueno, en esa respuesta que quiero ofrecer a lo que dice Pedro, pues quiero traer también al recuerdo al poeta Juan Carlos Mestre, que piensa que la poesía es un arte precisamente de la dignidad de la palabra, ¿no? Y no se parece en absoluto al discurso del Ministerio Público, por ejemplo, que ahí precisamente no se dignifica ni la palabra ni las personas, ¿no? Y en cierta medida esa interdisciplina, el estar por un lado en el derecho y en la literatura, pues me hace sentir en ese entronque, ¿no? de la imposibilidad de dignificar ni siquiera por los medios jurídicos, ni a veces por la palabra, ¿no? Este es un intento de tratar de pensar en esas dignidades que nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Una discusión que se tenía, por ejemplo, pues en algún momento en la universidad, un profesor de ética se enojaba muchísimo cuando alguien mencionaba el tema de la bioética. Decía, bueno, es que la bioética pues, no necesariamente es algo distinto de la ética, ¿no? O sea, la relación que establecemos con los seres humanos tendría que pensarse también de la manera en la que estamos pensando nuestra relación con los animales o con el estar en ti. Entonces a él le molestaba muchísimo él le llamaba la moda de la bioética, y que creo que también ha generado muchísimos debates al interior del derecho, de la filosofía del derecho y de la literatura, desde luego,
el pensar cómo acercarnos a esa, no solamente defensa, sino a la reflexión de la existencia de los otros, ¿no? De los otros como animales, pensándolo en términos muy amplios, ¿no? Y con los nuevos descubrimientos en relación con la posibilidad lingüística de ciertos animales, pues creo que se están cayendo, se están viniendo abajo muchas de estas teorías de la razón instrumental, ¿no? De la razón moderna que nos hacían separarnos en un pináculo desde lejos de los animales. Y bueno, sí, en cierta medida lo que trato de hacer aquí, precisamente, pues es digamos, este corte del puente, ¿no? De entendernos a nosotros como también en nuestra propia animalidad, pero creo que lo intento hacer de tal modo que, pues sí, se recupere la tradición, un poco ya para llegar a este punto de las influencias de todos estos cadáveres que habitan también en mí, en términos de poética, porque creo que precisamente en ese ejercicio que hicimos con Pedro, con los miembros de Ipalaje, de pensar sobre la mosca como motivo literario, pues después nos dimos cuenta que realmente hay muchísima escritura sobre las moscas, ¿no? Pero pues que todos confluían precisamente a eso que ya expresaba Pedro, ¿no? Esta instrumentalización de la mosca, ¿no? Esta comparación de la mosca, tengo muy presente este poema de Bonifaz Nuño, ¿no? De qué fácil sería para esta mosca con 5 minutos de vuelo razonable encontrar la salida, ¿no? Y se compara con él pegándose cabeza en el camión, ¿no? Entonces está como siempre esta perspectiva de ver, ¿no? la mosca como este intento moralizador o edificante de la subjetividad, ¿no? Pero nunca sacándola de ahí, de ese punto. Y sí, lo que dice y anota muy bien Pedro al momento de pasarla a volverse un signo, pero es un signo de la poesía, es pasarla también como si fuera una carga de nuestro ADN y de nuestro lenguaje, ¿no? La mosca como este signo al que le pertenecemos todos, ¿no? Y bueno, en esa medida, pues sí hay muchas influencias sobre esta presencia de la mosca aquí en la poesía, en la literatura y en este libro. Y pues sí, ya están dichos los nombres de Lorca, están dichos los nombres de Guillermo Carnero, que también está ahí, tiene un hermoso poema que se llama Museo de Historia Natural, y que bueno, él es experto en Guillermo Carnero, Pedro, ¿no? Denise Levertov, también Czeslaw Milosz, ¿no? que leímos en algún momento muchísimo con la necesidad de buscar pues la manera en la que la epifanía, por ejemplo, revelaba frente al lector algo, ¿no? Te ponía frente a los ojos a aquello que no se mostraba de la misma manera en el mundo cotidiano que en el mundo poético, ¿no? Y la mosca en cierta medida es eso también, comparte esa naturaleza epifánica. Y pues sí, por supuesto está Bernardo Suárez, está Álvaro de Campos ahí, y creo que también esta idea que vertebra todo el poema de la poesía como un pulso en términos de ritmo, pues es precisamente lo que nos unifica con todos aquellos que están pulsando savia, que están pulsando sangres, animales, con los ritmos de la respiración también, ¿no? Y creo que ese es un lenguaje con el que nos podemos poner a dialogar, ¿no? No tanto con esta herramienta del raciocinio, hay momentos en que hay poemas que no se entienden, que no se pueden entender con las herramientas de la razón, y es simplemente como ese ritmo, como Impulso Herido precisamente, que es un ritmo constante, galopante. Uno de los poemas centrales del libro también tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, creo que han sido intervenciones muy atinadas, a mi parecer, yo soy el autor, ¿no? En términos de velar lo que estoy haciendo ahí, sacando las costuras un poco del ejercicio poético de este libro.
Y bueno, pues ya no quisiera extenderme más con esto y quisiera leerles precisamente este poema de las moscas, ¿no? Lo que se pueda leer, hay cosas que necesariamente se tienen que ver, ¿no? Y bueno, es quizás la tercera parte, que es la única que se puede leer más o menos como en estos términos orales, ¿no? Porque también hay que entender que pues esta poesía, para no cometer esos errores de desconocer que hay una tradición, por ejemplo, de la literatura de horror, de terror, perdón, también hay una tradición literaria oral, ¿no? Y creo que está presente también aquí. Abdomen. 100 millones de años sobre la tierra que solo hemos pisado los Homo sapiens por 3 millones de años. Y la mosca doméstica no era doméstica antes de estos 3 millones. La abuela mosca, la venerable mosca testimonial que sabe la respuesta a los dilemas evolutivos, la arzobispa de la carne putrefacta desde los tiempos del Cretácico, se muere a los 28 días de nacida con una millonaria prole. Por eso resulta deshumanizador el mensaje de esa mujer que daba en adopción a su mosca. ¿Cuánta fe se desvanece con tal soberbia y ingratitud? Nicanor Parra sugería que no nos pertenece la tierra, sino que nosotros le pertenecemos a la tierra. Y estuvo dulcemente equivocado. Él, como todos nosotros, pertenecemos a las moscas. Y bueno, quisiera leerles un par más de estos poemas. Hay pues también quizás algunos temas que se entroncan con todo esto, ¿no? Y hay un poema que habla de mi madre. A ver, déjenme ver el índice, porque no me lo sé de memoria todavía. Gracias. Lo conocen mejor que yo. Sí, ya. Ruta de migración de la Danaus flexibus. Se dijo, Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, y acá no hay sino un tiempo gris de los ríos añejos. Y la Danaus flexibus solo teje la memoria heredada, ninguna hace 2 veces el mismo recorrido. En su viaje de 4.000 kilómetros y que le lleva casi toda la vida, la Danae migratoria conoce decenas de ciudades en Norteamérica, pero solo en unas cuantas tiene hogar. De bosque a bosque tejiendo un mapa. Islas donde milagrea el algodoncillo. Por la ciudad cruzan las mariposas monarca como pétalos arañados, y la monarca con todo y su nobiliario nombre, puesto entre los lepidópteros, no puede regir por completo al aire indomable que la agita. Logra meterse en los inesperados refugios ciudadanos, evitar algunas redes, multitudinarse entre las hojas de liquidámbar, emular el otoño a la menor provocación de la brisa. Cruzo, como decenas de peatones, la avenida Reforma. Observo cómo una bandada de alas vivísimas detienen con su número el tránsito de incrédulos. Es ahora explicable la etimología de la Danaus flexibus. Es una griega que doma caballos, un Alejandro Magno lepidóptero, que suspende al gentío del paso de cebra. En el pueblo de mi madre se pinta una mariposa por cada poblador que se marcha. Después de 20 años de ausencia, ella ha regresado a ver la mariposa monarca que lleva su nombre. Una esquina donde empieza a descarapelarse la pintura, ladrillos embebidos de migrantes ansias, donde una veladora y un agujero de plomo revelan los motivos de mi madre. Mi madre es una Danaus flexibus, que llegó a los 17 años a la colonia Portales y ha domado caballos y con una intimidad, paciencia enorme, la ciudad. Y bueno, pues creo que es que sí podría leer pues uno más, ya para
Bueno, quizás para pensar el museo, para pensar la idea de los museos, voy a leer este pequeño poema que se llama Licaena Flaes, perdón, y tiene que ver con una especie de mariposa que también pues, se desvanece. Por la mañana es gris el valle de las mariposas, y es luminoso su preservador, el señor Soares. Por la mañana es gris la mariposa diurna, de entre los niños que acuden a la visita guiada, ninguno repara en ella. Mas en la noche, cuando se encienden las luces enteras de la sala, renace con sus polvos de colores. Su cuerpo es la fijación de la carencia, y Guillermo la ha llamado carnero solo concepto de mariposa, mero simbolismo. Es poco lo que de ella permanece. Quien la capturó ahora también ha perdido el aliento, desprovisto del ánimo undívago y con la boca rellena de humos. Aquí en la sala hay un valle de mariposas muertas, pero vienen con el bosque entretejido. Sus asesinos se arremolinan afuera, alrededor de la puerta, y se niegan a pagar entradas. Ya es de noche y algo de justicia ilumina el museo. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, aprovechando que están acá José, Pedro y Cintia, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta, el micrófono disponible. Bueno, yo pues conozco a Pepe más por el doctorado y por eso tengo algunas preguntas, porque pues quizá muchos sabíamos que escribía, nos habíamos topado con textos de él, pero pues ahora también es una sorpresa ver que ha sacado este libro y que también sacó otro, según nos dijo Cintia hace rato. Y para mí, bueno, yo quería preguntar justo pues por esa experiencia que yo tuve de conocer sus poemas en un contexto académico, como en qué momento se escribieron los poemas de este libro, si sientes que ahorita tu relación con la poesía ha cambiado después de estarla analizando, pues en tu tesis, no sé, como que me gustaría que nos contaras un poco al respecto de cómo combinas esas dos facetas, de leer poesía críticamente, de investigarla, y si crees que hay nexos con lo que tú escribes, o si crees justamente que al contrario, ha habido como una decisión. Muchas gracias, Laura. Pues yo me lo pregunto también muchas veces. ¿Realmente se puede combinar? Combinar en portugués es ponerse de acuerdo. Y creo que a veces no se ponen de acuerdo el trabajo escritural y la poesía. Creo que ahora me ocurrió algo pues muy agradable para mi escritura, y es que decidí poner en tercer plano, digamos, toda la escritura académica y me dediqué a escribir y a leer de manera creativa. Y creo que, pues pensar en la poética, yo creo que nunca nadie tiene una sola poética, ¿no? Siempre puedes ir transformando, incluso de poema a poema, en el mismo libro, piensas tu relación con la poesía de manera distinta. Y hay momentos también, ¿no? Tuve mi momento neobarroco también, ¿sí? Pues como lo estudiaba, pues me fascinó también en algún momento las maneras en las que devenía la voz, ¿no? Para decirlo con palabras muy neobarrocas, en los que devenía la palabra, en los que proliferaba, etcétera, ¿no? Pero pues creo que no es mi camino tampoco, ¿no? No al menos en este momento. Y pues siempre estaba la pulsión de escribir, siempre estaba rascándole horas al trabajo o al cuidado de mi hija o al cuidado de la tesis, ¿no? Muy a la manera de Gorostiza, ¿no? Rascándole horas a las horas que le pertenecen a otros, ¿no? Pues sí, muchas gracias por la pregunta, Laura. No sé, creo que es
es una pregunta larga también, pero eso podría decir por ahora. Si alguna otra pregunta, comentario o consulta. Yo ya sé que quizás ya pasó mi turno, pero bueno. Yo sigo como muy impactado por todo el poema central de la mariposa monarca y el trágico asesinato de Homero Gómez González. Entonces, que si mal no recuerdo, esto fue en 2020. Me gustaría que pues un poco nos contaras como sí, cómo se inserta esta anécdota pues, por todos conocida, ¿no? A través del periodismo, cómo se inserta en tu literatura, ¿no? Y pues finalmente, ¿qué es lo que te lleva a escribir? Sí, de las mariposas monarcas, pero desde ese ángulo, ¿no? Me parece sumamente importante para nuestro contexto nacional. Bueno, quizás es algo que me había reservado para hablar, ya que lo toca Pedro, porque no es fácil tampoco. Ha sido pues la manera también pues de retrabajar esas experiencias en mi trabajo como abogado. En algunos momentos pues estuve trabajando con Greenpeace, curiosamente, con Greenpeace como asesor jurídico, y con algunas ONGs que trabajaron alrededor de la defensa del río Atoyac, o en los procesos de litigio en contra de megaproyectos en Morelos. Y pues sí me tocó vivir de cerca los asesinatos de algunos ambientalistas. El impacto que tiene eso en la psique pues de las personas que trabajábamos de cerca con ellos, pues es muy alto. No todas las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de acuerpar de manera emocional pues esa gran herida que puede significar la pérdida de una persona con la que estás trabajando, ¿no? Y mucho menos una persona que está dando pues también su vida, su esfuerzo por los otros, ¿no? O sea, nos tocó vivir la persecución pues de funcionarios públicos que estaban en muy alto nivel. En algún momento también, pues sí, personalmente también sufrí esa persecución, no al grado de otras personas como Emir, como Homero, pero pues impacta de una manera terrible. Yo me quedaba sin dormir, ¿no? Muchas veces era muy difícil conciliar el sueño y estar pensando en eso constantemente. Entonces creo que esta experiencia, aunque no la viví de cerca, la experiencia de Homero fue algo que para mí era muy importante porque era pues muy de cerca del pueblo de mi madre, ¿no? Mi madre pues también fue un punto central para este libro, para que se construyera este libro, porque pues ahí está alojada también la memoria, ¿no? Y mi madre, como lo digo en el poema que les compartí, salió de ahí a los 17 años y ha querido regresar también. Ella ha pensado en volver. Y esta anécdota que cuento aquí sobre las mariposas, pues no nada más implica la conservación de un animal, sino también la conservación de un modo cultural de entender la historia, ¿no? De entendernos a nosotros como personas que vivimos ahí. Entonces, para mí fue impresionante llegar al pueblo de mi madre y ver no nada más 3 o 4 mariposas pintadas que representan a cada uno de los migrantes que se van, sino que está repleto el pueblo, ¿no? Y además las mariposas pues tienen esas heridas de balas y que
pues al momento de encontrarse con la historia de los defensores de la mariposa monarca, que van más allá de la mariposa monarca, en realidad son defensores de los bosques, pues todo adquiere sentido también, ¿no? Adquiere ese sentido familiar, ese sentido de mi labor como defensor de derechos humanos, y ese sentido, pues también nacional, social, digamos, en otro sentido, ¿no? Filosófico, incluso se podría decir. Entonces, de esa manera, pues también se ofrece como motivación para el libro. ¿No, Pedro? Sí, creo que es un poco más complicado, más difícil decirlo o relatarlo que escribirlo, pero creo que ha fructificado bien el poema. No sé, ya ustedes que lo lean ya me dirán si resulta más panfletario que otra cosa o si realmente es algo que está pensando y dignificando esa vida que se ofrendó, ¿no? También. Gracias por la pregunta. ¿Sí, algún comentario o consulta final? Bueno, entonces en nombre de Librería Bolía queremos agradecer a José Cerrato, a Pedro Martín y a Cintia Ruiz por esta presentación de Pulso Herido en el Museo de la Natural Historia. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre, en este caso, el mostrador. Buenas tardes.